Ya, y espérenme para cerrar un minuto. Ah, bueno, estoy grabando. Entonces déjenme presentar la clase y luego cierro la cortina esta de acá. Ya, entonces, buenos días, chicos y chicas. Bueno, el día de hoy vamos a ver otro método para resolver ecuaciones diferenciales. Recuerden que ya habíamos estado viendo las ecuaciones separables, ¿no es cierto? Cómo resolver las ecuaciones lineales. Aquí dentro de estas teníamos ecuaciones homogéneas, no homogéneas. Habíamos visto también un método de resolución para dar solución pues a estas ecuaciones diferenciales exactas. Como, ¿no es cierto?, a partir de una ecuación podíamos utilizar un método para encontrar de dónde proviene, ¿no es cierto?, esa ecuación. Y también pues verificar si es que esa ecuación es exacta. Sabemos los pasos para cómo saber identificar si una ecuación es exacta y proceder a resolver. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a ver hoy es las soluciones por sustitución. ¿Ya? Entonces, déjenme compartir. Ok, entonces ahí me dijeron que sí estaban viendo, estamos grabando. Ya. Entonces, no va a ser sorprendente que en algún punto cuando ustedes resuelvan modelos, recuerden que nosotros ya habíamos aprendido más o menos la intuición, ¿no? De cómo sirven los modelos matemáticos modelados a través de ecuaciones diferenciales. Recuerden que vimos acá un capítulo de esto, de las ecuaciones diferenciales como modelos matemáticos, y habíamos dicho que estas ecuaciones diferenciales componen siempre, al menos en economía, gran parte de las teorías económicas, ¿sí? Y bueno, en todas las ciencias física, química, ¿no? Aparecen siempre en cuanto a las demostraciones, las ecuaciones diferenciales, y por lo tanto, no va a ser sorprendente, ¿no?, que en uno de estos, por ejemplo, cuando estemos trabajando con algún modelo un poco complejo, que nos aparezcan ecuaciones diferenciales, ¿no es cierto?, que no pertenezcan a alguna de las clases de ecuaciones que ya sabemos resolver, ¿no? O por los métodos que sabemos resolverlas, que son las ecuaciones, ¿no es cierto?, por separables, lineales y exactas. Entonces va a haber ecuaciones que tienen una forma un poco más complejas, pero justamente la solución por sustitución puede ser útil en este caso, ¿ok? Entonces, más o menos para que hagamos una idea, el método de sustitución, a veces, recuerden que cuando nosotros resolvemos integrales, hacemos, ¿no es cierto?, también el método de sustitución, recuerden, para integrar, que nos hace que el álgebra se vuelva sencilla, ¿no? Hay expresiones que nosotros decíamos a veces integrar y hacer sustituciones, ¿no es cierto? Nos ayuda enormemente a encontrar la integral, ¿no es cierto?, de una función sin mayor esfuerzo o sin complicaciones en el álgebra. Entonces, lo que vamos a ver acá es justamente algo como ello, ¿ya? Vamos a encontrar una ecuación diferencial en donde por medio del método de sustitución vamos a volverla una ecuación separable, ¿ya? En general, en breve resumen, no lo que trata este tópico de acá, ¿sí? Entonces, ustedes van a ver que a través de la sustitución que vamos a hacer, que vamos primeramente a un poco hacer unas demostraciones de por qué funciona esto y luego hacer un poco de ejercicios y cómo, ¿no es cierto?, a partir de esas ecuaciones un poco más complejas, pues se puede llegar a ecuaciones más simples de resolver, ¿ok? Entonces, esperen chicos, voy a cerrar la cortina para que no... Ya, perdón chicos. Entonces, eh, nosotros vamos a ir viendo acá en el slide, ¿no es cierto?, que
Con frecuencia el primer paso para resolver una ecuación diferencial es transformarla en otra ecuación diferencial mediante una sustitución. Eso justamente es lo que les comentaba. Tener una ecuación diferencial muy compleja a veces resulta muy útil transformarla mediante una sustitución, ¿sí? Algo como lo que les decía que hacemos a veces con las integrales cuando son muy complejas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, suponga que se quiere transformar la ecuación diferencial de primer orden de y con respecto a x es igual a fxy y podemos sustituir y decir que y va a ser igual a gx de u, donde u se considera una función de la variable x, ¿ok? Entonces, bueno, voy a hacer, acá en las slides está de manera general, sin embargo, yo voy a hacer un poco de demostraciones de este tema en torno ¿no? a lo que nos corresponde, ¿ya? Entonces, voy a dejar de compartir para que en el video salga más grande, ¿sí? Me avisan por favor si es que se ve. ¿Se ve ahí la pizarra, chicos? Si escribo aquí. Más o menos el área que tengo es por acá, ¿no? Ah, hasta por aquí. ¿Ok? Si chicos se ve o tal vez necesitan que apague la luz. Bueno, vamos a ver si es que se ve, si es que escribo, si no, porque estos marcadores son relativamente nuevos. ¿Ya? Entonces, como les decía, podemos tener, ¿no es cierto?, esta ecuación derivada de y con respecto a x. ¿Se ve ahí? Que es igual a f de x, y. ¿Ok? ¿Se ve ahí, chicos? No sé. A ver, un poquito más arriba. Sí, profe, sí se ve. Ya. Esperemos que los marcadores duren un poco. Ya, entonces, nosotros decimos sea, ¿no es cierto? Sea y igual a g de x u. ¿Ok? Y recuerden que u, en este caso, u va a ser considerada una función de la variable x, es decir, dentro de esta u voy a tener más x, ¿ya? Entonces, cuando yo hago una derivada tengo que tomar en cuenta. No sé si ustedes vieron en sus cursos de cálculo diferencial o de cálculo integral, derivada, por ejemplo, de una función, o sea, derivar esto, ¿ya? No sé si, bueno, si es que no lo vieron, lo vamos a ver ahora, pero lo que tenemos que ir haciendo es utilizando la regla de la cadena. Recuerden que la regla de la cadena es una especie de, ¿no es cierto? Tenemos algo grande ahí, vamos primero derivando lo más grande, ¿no es cierto? Y luego me voy metiendo adentro y voy desmenuzando la expresión. Más o menos les decía a los estudiantes de primero, es como estas muñecas rusas que ustedes abren, ¿no es cierto? Y adentro encuentran una más chiquita y la abren, ¿no es cierto? Y adentro hay otra más pequeñita. Entonces derivar este tema, ¿no es cierto? Este tipo de funciones es justamente eso. O sea, utilizando la regla de la cadena, si ustedes se acuerdan, ¿no? De sus clases de cálculo. Entonces, ¿no es cierto? Si yo tomo la derivada de y con respecto a x de esta función, ¿sí? Yo podría decir, ¿no? Que la derivada, ¿no es cierto?, de y con respecto a x, o sea, voy a derivar esto, va a ser igual a la derivada, ¿no es cierto? Tengo que primero derivar la función con respecto a x, ¿ok? La derivada de g, es decir, todo eso con respecto a x, por la derivada de x con respecto a x. ¿Ok? Más, tengo que, ¿no es cierto?, ahora derivar con respecto a u. Es decir, derivar todo esto, regla de la cadena, ¿no es cierto?, con respecto a u,
por la derivada de u con respecto a x. ¿Ok? Ok, ¿cierto? Esto estoy derivando de esta función. Ok, entonces lo que voy a hacer acá, recuerden que en términos de notación yo podría escribir esto como una función, ¿no es cierto? G de x, xq. Es decir, puedo llamar, lo voy a hacer con otro color, ¿no es cierto? Puedo llamar esto como una función g sub x. Recuerden que en notación, ¿no es cierto? Si yo tengo, por ejemplo, la derivada de g con respecto a x, yo esto lo puedo escribir como g sub x, o, ¿no es cierto?, g prima, o, ¿no es cierto?, utilizando diferentes notaciones. En este caso voy a utilizar esta notación que me va a hacer un poco más simple este tema. Entonces yo le voy a llamar g de x, y esta función, ¿no es cierto?, que es la derivada con respecto a x, depende, ¿no? Nosotros sabemos que depende de x y u, y, ¿no es cierto?, este término de acá también lo puedo renombrar y le puedo llamar g de u, ¿no? Porque es la derivada con respecto a u, entonces puede ser g sub u, y esto también depende de x y de u, ¿ok? ¿Sí se ve, chicos, eso? ¿Sí? Sí, economista. Ya. Entonces, ¿no es cierto? Nosotros podemos decir que, entonces, la derivada de y, es decir, esta derivada de y con respecto a x, puede ser igual, ¿no es cierto? Vamos a ya reemplazar esto, g de x, xu, esto derivada de x con respecto a x se nos iría 1, ya no lo escribo, y acá g de u, ¿no es cierto? Xu, y conservo esta derivada, ¿no es cierto? De u con respecto a dx, ¿ok? Simplemente lo que hice es derivar esto, ¿ok? Entonces, si ustedes recuerdan cómo derivar esto con regla de la cadena, ¿no es cierto?, nosotros podemos hacerlo. De hecho, por ejemplo, cuando ustedes, si es que ven matemáticamente el modelo de Solow, ¿sí?, empiezan a ver la low motion del capital y todo eso. No sé si es que lo lleguen a ver a ese nivel, porque cuando uno se saca todas las demostraciones, siempre va a tener expresiones en este término, ¿sí? Solo funciones, ¿no es cierto?, que adentro solo sabemos de qué depende. Entonces, derivar esto, más o menos se hace de esta manera, ¿ya? Por regla de la cadena. Entonces, lo que estoy haciendo acá justamente una especie de demostración para que ustedes vean de una manera general cómo llevar una expresión hacia una ecuación que es más sencilla, que la podemos considerar como una ecuación separable. ¿Ya? Entonces, bueno, hasta acá llegué a esta expresión, ¿no es cierto? Simplemente yo dije que y va a ser g de x u, la derivé y obtuve esa ecuación de acá. ¿Ok? Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo podría, ¿no es cierto?, como yo tengo que f, ¿cierto?, de y de x es igual a fxy, yo podría reemplazar, ¿no es cierto?, esto, ponerlo acá, ¿sí? Porque tengo que esto es igual a esto, y por lo tanto el lado derecho de esto es igual al lado derecho de esto. ¿Ok? Entonces, para no hacer otro paso, lo voy a hacer directamente acá. ¿Ya? Entonces, simplemente voy a decir, ¿no es cierto?, como los lados izquierdos de esto es igual, entonces, obviamente, el lado derecho de estas ecuaciones van a ser igual. Por lo tanto, yo puedo decir que f de xy es igual a esa expresión derivada. ¿Ok? Entonces, acá va a ser importante recordar esto, ¿ya? Porque esto, por ejemplo, que bueno, o sea, voy a hacer otro paso más. A ver, lo igualo. Y luego, ya, puedo sustituir yo las y. Recuerden que yo tengo acá
La y, ¿no es cierto? Puedo yo sustituir la k. Entonces es lo que voy a hacer. Voy a borrar justamente esta expresión de aquí, ¿ya? Entonces, yo voy a borrar esto sin borrar el enunciado de arriba para continuar. ¿Ya? Entonces, bueno, acá lo voy a volver a escribir, pero lo voy a dar la vuelta, nomás lo voy a poner luego del igual para que me quede más ordenado para lo que voy a hacer luego. ¿Ya? Entonces voy a tener que g de x, ¿no es cierto? xu más g de u, xu derivada de u con respecto a x, si es esto, lo voy a igualar, esto lo voy a poner simplemente al otro lado, ¿no es cierto? F, x, y. ¿Ok? Entonces lo que puedo hacer, voy a borrar esto ya, simplemente es, como yo sé que y, ¿no es cierto? Es esto, lo puedo reemplazar acá. Entonces voy a hacer otro paso para irlo haciendo paso a paso. XU, ¿no es cierto? Más G de U, XU por derivada de U sobre dx, y esto es igual a f de x y y, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que es una función g que depende de x y de u. ¿Ok? Entonces, aquí sí va a ser valioso recordar, ¿no es cierto? Que y, esto lo voy a poner recordar, ¿no es cierto? Que yo la reemplacé en este caso por g de xu. ¿Ya? Entonces, este paso lo voy a utilizar más adelante y quiero que se acuerden de esto, ¿ya? De que y yo la reemplacé por g de xu. ¿Ya? Entonces, si yo, por ejemplo, resuelvo o esto ¿cómo es? Lo despejo, ¿sí? Cuando uno dice resolver para este término o despejar, es lo mismo, ¿no es cierto? Entonces tengo du, simplemente despejo, es igual a f x g de xu sobre, ¿no es cierto? Todo esto que está acá, multiplicando, recuerden, pasaría a dividir al otro lado y nos va a quedar g de xu más g de u xu. ¿Ok? ¿No es cierto? ¿Se entiende hasta ahí, chicos? ¿Se ve lo que estoy haciendo acá? Estoy llevando pasito a pasito el álgebra, ¿sí? No, acá no hay nada que ustedes no hayan visto antes, ¿ok? Entonces, lo que puedo hacer, no sé si es que se ve hasta más acá abajo, voy a hacer para no borrar, puedo hacer, ¿no es cierto?, que derivada de u con respecto a x sea igual, o sea, esto, todo esto, lo puedo renombrar yo y le puedo poner que esto se llame una función, pero con F mayúscula, porque es una función diferente, pero si ustedes se dan cuenta, todo este lado derecho de esta ecuación, ¿no es cierto?, depende de x y de u, todo lo que está ahí depende de x y de u, ¿ok? Entonces, yo lo puedo renombrar simplemente poniéndole F mayúscula, ¿no es cierto? Va a ser una función que sea cual sea, ¿no es cierto?, va a depender de x y de u, ¿ok? Entonces todo esto, ¿no es cierto?, simplemente el lado derecho de esto, ¿no es cierto?, lo estoy renombrando y lo estoy llamando F mayúscula, ¿no es cierto? Recuerden que esto es una F minúscula, ¿ya? Entonces le llamo F mayúscula y todo eso va a depender de x y de u porque en realidad, sea función o sea lo que sea, esto depende de x y de u. ¿Sí? ¿Se entiende eso, chicos? ¿Sí? Ya, entonces, eh,
Entonces voy a proceder a borrar esto de acá para hacer otro paso. Ok, entonces me voy a quedar con esta última expresión de acá. Entonces lo que estoy haciendo más o menos acá es decir que si puedo yo determinar una solución en donde U, ¿no es cierto?, va a ser igual a, ¿no es cierto?, phi x, una solución cualquiera, entonces yo podría decir que y de x es igual a g x phi de x. Ya, entonces esto ya nos da un indicio luego dentro de la demostración para decir que nosotros vamos a poder resolver esta ecuación por el método de sustitución. ¿Sí? Esto simplemente es una expresión que aparece en el libro para recordarnos que yo puedo, ¿no es cierto?, a esta variable, a esta de acá, que no es cierto que está en función de x, sustituirla y ponerla, ¿no es cierto?, una función de phi, sea cual sea, que depende de x, ¿ok? Porque nosotros dijimos que vamos a recordar que este término de u también era una función de x, ¿ok? Entonces, nosotros a través del método de la sustitución, voy a borrar esto, ¿ya? Veremos tres clases diferentes de ecuaciones diferenciales de primer orden que pueden resolverse por una sustitución. Entonces voy a poner acá, voy a poner tres clases de ecuaciones diferenciales de primer orden. ¿Sí? Que pueden resolverse por sustitución, ya, por este método. Ya, entonces, la primera clase de ecuaciones que nosotros podemos resolver por este método de sustitución va a ser las ecuaciones homogéneas. Ok, la segunda va a ser la ecuación de Bernoulli, la vamos a ver también. Ecuación de Bernoulli. A ver. Y finalmente vamos a ver una tercera ecuación que se puede resolver por este método, que es reducción a separación de variables. ¿Ok? ¿Sí se ve eso, chicos? Vamos a ver las primeras situaciones. Un minuto. Entonces, estos tres tipos o clases de ecuaciones diferenciales de primer orden son las que nosotros vamos a poder resolver por el método de sustitución del que estoy hablando, ¿sí? Entonces, vamos a ir con las ecuaciones, primeramente, con las ecuaciones homogéneas,
¿Ya? Cómo resolver una ecuación homogénea por este método de acá, de la sustitución. ¿Ok? Entonces, ya no necesito, me parece, sí, ya no lo necesito. Entonces acá lo único que hice anteriormente es demostrar, ¿no es cierto?, que al derivar esta expresión de acá, puedo obtener otra expresión, ¿no es cierto?, que va a depender todo de x y de u. Y si todo depende de x y de u, a la final la sustitución que yo pueda hacer cuando haga, por ejemplo, ecuaciones homogéneas, no va a cambiar mucho o no va a alterar mis resultados. ¿Ya? Ok, entonces... Listo, entonces creo que esa de ahí sí la voy a utilizar, yo no la voy a borrar. Entonces voy a ir con las ecuaciones homogéneas. ¿Ya? Entonces voy a ir con el primer tipo de ecuaciones que se puede resolver por este método son, ¿no es cierto?, las ecuaciones diferenciales homogéneas. ¿Ok? Entonces vamos a tener una primera propiedad. ¿Ya? No sé si de repente esto ya lo vieron en microeconomía. ¿Ya? ¿Cómo identificar, por ejemplo, cuando una función Cobb-Douglas es homogénea de grado n, por ejemplo? No sé, ¿lo han visto chicos en micro? Profe, no se ve lo que escribió. A ver, ¿qué? Ah, ¿está muy abajo o qué? ¿Ahí se ve mejor? Sigue ahí, profe. Ya. Entonces, no sé si ustedes, chicos, se acuerdan o lo vieron ya en microeconomía, cómo identificar por ejemplo, una función Cobb-Douglas homogénea de grado 1, de grado 2, de grado 3. ¿Lo vieron? Ya parece que alguien puso sí. Bueno, algunos se acuerdan, algunos otros no. Pero recuerdan que nosotros decíamos que teníamos una función, por ejemplo, tipo Cobb-Douglas, o la función que tenga sustitutos o complementos. Más común se hace con las, ¿no es cierto?, para medir también los rendimientos crecientes de escala de una función Cobb-Douglas. Y uno decía más o menos una propiedad que va a parecer un poco, si es que ya se acuerdan, ¿no es cierto?, un poco parecida acá. Entonces yo voy a tener una función, ¿no es cierto?, que al multiplicarla por una variable cualquiera, me va a quedar igual a, ¿no es cierto?, t a la alfa, que va a multiplicar a esta función por xy. ¿Ok? Entonces, la propiedad para identificar, en este caso, si una función es homogénea de grado alfa, es esta, ¿no? Que yo al multiplicar toda la función por una variable, ¿no es cierto?, tenga yo que en realidad toda la función, ¿no es cierto?, me quede multiplicada por este término t a la alfa, ¿sí? Más o menos, ustedes si se acuerdan, era esa la propiedad cuando ustedes también hacían el tema de las funciones Cobb-Douglas para saber si son homogéneas de grado K, se les llama, ¿sí?, o de grado N. Al final este exponente puede renombrarse, ¿no es cierto?, por K, alfa, N. ¿Ya? Entonces vamos a tener en cuenta esta propiedad de acá para hacer la demostración. Y por ejemplo, si yo tuviese una función que es f de x, y, si voy a hacer simplemente un ejemplo de esta propiedad, f de x, y es igual a x al cubo más y al cubo, ¿no es cierto?
Entonces yo diría que esta es una, ¿no es cierto?, función homogénea. Una función homogénea de grado. A ver, ¿de qué grado sería esa, chicos? Si se acuerdan. ¿De tercer grado? Sí, claro, ¿no es cierto? Porque si yo, vamos a demostrarlo ahorita, esto sería una de grado 3, ¿no? Homogénea. ¿Ya? Función homogénea de grado 3 porque si yo aplico, ¿no es cierto?, la propiedad, voy a tener que ftx ty, ¿no es cierto?, es igual a, yo aplico, ¿no es cierto?, esto, o sea, t, le reemplazo acá, voy a tener tx al cubo más ty al cubo, ¿verdad? Y esto va a venir siendo igual, una t. Yo puedo, ¿no es cierto?, en este primer paréntesis repartir el exponente tanto para t para x. Y acá también voy a poder, ¿no es cierto?, repartir el exponente 3 para t y para y. Entonces voy a tener yo ahí un factor común. Para no hacerlo un paso entero, ¿no es cierto?, voy a tener que t al cubo va a ser el factor común. Si es que omito ese paso, pero ustedes ya saben que, ¿no es cierto?, esto se va a repartir para acá, para acá, para acá, para acá, y van a quedar dos términos en t al cubo. Si saco factor común, me va a quedar t al cubo, x cubo más y al cubo, ¿no? Y esto, ¿no es cierto?, va a ser igual a t al cubo f de xy, ¿sí? Con la función que empecé. Entonces, sí, acá se ve, chicos, esto que escribí al final. Mi premio para quitar esta así. Ya, entonces, no sé si más o menos ven que acá me quedó algo como la propiedad. O sea, esto se parece mucho a esto, ¿no? T a la alfa, entonces yo, este alfa en esta expresión queda a la 3. Entonces voy a decir yo, ¿no?, que es una función homogénea de grado 3. Efectivamente, como ustedes lo han comentado. Ya, listo, hay otras personas que pusieron en el chat. Claro, sería una función de grado 3. Entonces, ¿ustedes entienden esto? Me imagino que ya lo vieron en microeconomía. ¿Ok? Entonces, voy a borrar esto. Recuerden esta propiedad, chicos, porque luego también la voy a utilizar. Entonces, acá, esto lo que estoy haciendo primeramente es recordar esta propiedad de cómo identificar las funciones cuando son homogéneas de grado K. ¿Ok? Entonces, si ustedes recuerdan, también en la clase anterior habíamos dicho que nosotros podemos tener estas ecuaciones que eran de este tipo, las ecuaciones exactas, ¿no es cierto? Que eran ecuación mxy dx más nxy de y, ¿no es cierto? Y esto es igual a 0. ¿Recuerdan esta ecuación que fue justamente la que vimos la clase anterior? ¿Sí? Tenían, ¿no es cierto?, una expresión y nosotros decíamos que m, ¿no es cierto?, va a ser esta parte, n va a ser esto, y si derivábamos m con respecto a y si se igualaba con n con respecto, la derivada de n con respecto a x, teníamos una ecuación exacta, ¿ya? Entonces, esta ecuación de acá es una forma general, ¿no es cierto?, de una ecuación homogénea. Dado que yo tengo acá las diferenciales, está igualada a 0. ¿Ok? Y también esto tiene, ¿no es cierto?, los términos que tiene ahí son del mismo grado. ¿Ok? Entonces, yo voy a decir que justamente lo que dije al último, que
esta ecuación sería homogénea, ¿no es cierto? Si las funciones m y n, es decir, estas de aquí, m y n, se aplican la propiedad, ¿no es cierto? O son homogéneas del mismo grado. Entonces, ¿yo cómo demuestro eso? Puedo decir, ¿no es cierto? Utilizando la propiedad que vimos hace un minuto, que m, x, perdón, ya le voy a multiplicar, ¿no es cierto? Sería mtx ty con la propiedad mtx, ty es igual, ¿no es cierto? A t a la alfa por mxy, ¿no es cierto? Y también, ¿no es cierto? Voy a poner, y bueno, con este signo para que no aparezca ahí como si fuera otra y. Y también n aplicando esto, voy a tener que mtx ty es igual, ¿no es cierto?, a t a la alfa que multiplica a n xy. ¿Ya? Entonces, yo voy a decir que esta ecuación, de acá que es una forma general de una ecuación homogénea, va a ser homogénea si es que, ¿no es cierto?, a ambos términos, tanto a m como a n, yo les aplico la propiedad que vimos hace un minuto de las funciones homogéneas, y por lo tanto voy a tener esto, ¿no? Eso se entiende, ¿verdad? No es más o menos, ¿no es cierto?, utilizando los conceptos que vimos hace un minuto. Esto no es nada complicado de entender. ¿Ok? Entonces, listo, a ver, déjenme ver si me va a alcanzar el espacio. Ya, entonces, esto lo voy a volver a reescribir, voy a borrar esto, ya porque no me va a dar el espacio para lo que voy a hacer ahora. ¿Ya? Entonces, si m y n son funciones homogéneas de grado alfa, entonces yo tendría acá dos cuestiones. Por ejemplo, voy a poner que m, x, y va a ser igual, a ver, en la expresión que escribí al último, bueno, no la debe haber borrado. Bueno, la voy a escribir nuevamente. m de x, ty es igual a t alfa, ¿no es cierto? mxy, ¿ya? Entonces yo puedo escribir esto, esta ecuación, ¿no es cierto?, de acá, como x a la alfa, ¿sí? Es decir, la puedo sacar de acá, sea cual sea, ¿no es cierto?, elevada a la alfa, m 1u, ¿ya? Ustedes se dan cuenta, solo estoy, en lugar de poner t a la alfa, estoy poniendo x, y como este x va a multiplicar, ¿no es cierto?, hacia lo que sea acá dentro de la función, tengo que ponerle un 1, ¿ok? Entonces, esto es un símil de esto, pero con x, ¿ok? Y también puedo hacer lo mismo con n. Si nosotros, bueno, es el otro, la n que borré, ¿no es cierto?, puedo poner que n, x, y va a ser igual a x a la, no, aquí sería, sí, x a la alfa, n, ¿no es cierto?, 1u. ¿Sí? Lo mismo. Entonces, esto me daría algo como esto, ¿ok? Y de acá yo me doy cuenta que u es igual a yx, es igual a y sobre x. ¿Ah? Entonces acá voy a tener una primera, ¿sí?, ecuación 1 que le voy a llamar, y acá voy a demostrar básicamente que yo al hacer una sustitución, por ejemplo, si yo quisiera a la y en todo esto llamarle ux, si lo despejo, ¿no es cierto?, me va a quedar u por x, lo puedo utilizar para resolver la ecuación, ¿ya? Y como demostré anteriormente que todo el lado derecho de una ecuación quedaba, ¿no es cierto?, en términos de x y de u, entonces esto va a ser posible que yo cuando utilice sustitución, ¿sí?, yo a la final encuentre una
ecuación que es respuesta, ¿ya? Porque justamente el lado derecho, la primera demostración que hice, ¿no es cierto? Todo lo que me quedaba al lado derecho, que a la final lo llamé F mayúscula, dependía de X y de U, ¿ya? Entonces, también voy a tener yo en términos de Y, ¿ya? ¿Sí? Entonces, voy a tener que M, a ver, voy a hacerlo más acá arribita. Voy a tener aquí que M, X, Y va a ser igual a, también puedo hacer, como les digo, esto con la Y, entonces me va a quedar Y a la alfa, M, V, es decir, V por 1. ¿Ya? Y también me puedo quedar con N, X, Y. Recuerden que esta función está en términos de X y de Y. Yo lo puedo llamar también Y a la alfa, N, V, 1. ¿Ya? Entonces, de esta propiedad, aplicando la propiedad de las homogéneas, y haciéndome con esta expresión matemática, yo voy a demostrar que V va a ser igual a X sobre Y. Y a esto yo le voy a llamar 2. ¿Ok? Ustedes se dan cuenta, lo único que hice es, ¿verdad? Tomar Y, sacarla de acá, ¿no es cierto? Y V, si ustedes se dan cuenta, es X sobre Y. ¿Ok? Ustedes meten aquí X sobre Y, vuelven a meter esta Y para acá adentro, esto se les va a volver nuevamente, en este caso X, ¿ok? Y si meten también esto, pues esta Y alfa, lo meten acá, como está en el 1, les va a quedar lo mismo, ¿sí? Si se dan cuenta que esto es lo mismo que esto, ¿sí? Cuando yo hago que V valga XY, ¿sí? ¿Se entiende eso, chicos? Simplemente estoy haciéndome con algunos trucos matemáticos, renombrando para demostrar a la final que U es igual a Y sobre X y V es igual a X sobre Y en este caso. Entonces, justamente esto me va a servir luego para hacer una generalización de que cualquier ecuación diferencial homogénea puede ser resuelta por el método de sustitución. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? O vuelvo a repetir esta parte. Yo creo que, porque acá lo que estamos utilizando es el concepto, ¿no es cierto?, que vimos anteriormente de la ecuación homogénea de grado, alfa, ¿sí? Para hacerme yo con estas expresiones de acá. Por si acaso, profe, repitamos un poquito. ¿Perdón? Por si acaso, profe, repitamos otra vez esa partecita. Ya, listo. Espérenme para ver si es que un poquito más atrás. Ya. Tengo un poco limitado el espacio acá en la pizarra para no borrar, pero si ustedes se dan cuenta, hacen el álgebra en términos de funciones. Si ustedes meten este alfa, ¿no es cierto? Lo meten acá, les va a quedar, recuerden que por propiedad, esto si es homogénea de grado alfa en este caso, ¿no es cierto? No va a afectar en que yo meta esto acá. De hecho, por eso cuando lo saco, ¿no es cierto? Como X al alfa, esto me va a quedar 1. ¿Sí? Y en este caso yo pongo U porque, miren que si metan nuevamente a este U acá adentro, les va a quedar Y, ¿no es cierto?, sobre X. Entonces, cuando yo meto nuevamente este alfa acá, ¿no es cierto?, me va a quedar X a la alfa sobre X, y si es homogénea de grado 1, por ejemplo, me va a quedar X sobre 1, me va a quedar la Y nuevamente, me va a quedar esto. ¿Ya? Ustedes pueden hacerlo en su cuaderno que tienen más espacio, pero si ustedes se dan cuenta, esto es lo mismo que esto cuando U, ¿no es cierto?, es igual a Y sobre X. ¿Ya? Y lo mismo pasa con N. N de XY, por ejemplo, si ustedes sacan X, ¿no es cierto?, a la alfa utilizando la propiedad,
¿no es cierto? La función, acá les va a quedar 1 porque están, ¿no es cierto?, sacando la x, y u, ¿no es cierto?, también va a valer y sobre x. Si lo meten nuevamente a esto acá, les va a quedar x a la alfa sobre x, y si es homogénea, por ejemplo, de grado 1, eso se va a ir a lo que tenían acá, ¿ya? Porque justamente acá es una homogénea de grado 1 mismo, porque acá, ¿no es cierto?, es como si tuviera 1, 1. ¿Ya? Y hago lo mismo con esta expresión, pero con la y, ¿sí? Ustedes, ¿no es cierto? Ahora, ¿no es cierto?, lo que estoy haciendo simplemente en esta expresión es sacando la y, ¿no es cierto?, a la alfa, ¿no es cierto?, al grado que sea esto, por propiedad. En cambio acá y va a ser 1, ¿no? Acá en este paréntesis. Y v en cambio va a ser x sobre y. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta que arriba u era y sobre x, en este caso v es x sobre y. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto de acá, ¿no es cierto?, es exactamente esto cuando ustedes hacen que v sea igual a x sobre y. ¿Ya? Simplemente estoy demostrando, ¿ya? De hecho, así es como ustedes van a ver demostraciones en posgrado, y es muy bueno, más complicado un poco. Pero mi objetivo en esta clase es un poco llevar su intuición un poco más arriba para demostrar que todas las ecuaciones diferenciales homogéneas pueden resolverse por el método de sustitución. ¿Sí? ¿Se entiende un poco mejor, chicos? Es decir, si tengo x elevado al alfa, eso se representa por u. Pero si hago lo contrario, y elevado a alfa, se representa por u. Exacto, más o menos, ¿ya? Usted acá en la demostración lo ve así, sería correcto, ¿ya? Entonces, justamente a la final lo que a mí me interesa en esta demostración, y eso es lo que hacen los matemáticos cuando tienen un modelo, es utilizar, por ejemplo, una propiedad, aprovecharse de eso para hacer un truco matemático para, a la final, esto es lo que nos importa, ¿ya? Esto, de hecho, lo vamos a utilizar para resolver cualquier ecuación homogénea por sustitución, hacer esto, ¿ya? Recuerden ustedes cuando tenían integrales, por ejemplo. Ustedes, ¿no es cierto?, decían, haga valer a esta parte u, a esta parte de u, ¿sí? O de v, y resolvían, ¿no es cierto? Pero detrás de eso, de esa lógica, hay una demostración. En este caso, lo que yo estoy haciendo es demostrando que en cualquier caso, si yo hago valer, ¿no es cierto?, por ejemplo, acá luego lo vamos a ver, bueno, despejado esto, y es igual a ux, y en este caso, x es igual a vy, ¿ya? Y entonces yo de esa manera puedo generalizar. ¿Sí se entiende? O sea, nosotros cuando ya nos dan la regla dada, por ejemplo, en integrales por sustitución, uno sabe, ¿no es cierto?, que si llama a esto u y a esto de v, la integral se resuelve porque se resuelve, ¿no es cierto? Y no nos interesa mucho qué está por detrás de estas expresiones, ¿ok? Pero al final, a cualquier integral que yo, ¿no es cierto?, la resuelva por sustitución, la voy a terminar resolviendo, ¿sí? ¿Se entiende eso, chicos? En este caso, lo que estoy haciendo simplemente es demostrar de dónde sale, por ejemplo, esto, y a través de las propiedades, demostrando que cualquier ecuación diferencial homogénea puede ser resuelta por sustitución cuando es muy compleja, ¿ya? ¿Sí? ¿Se entiende un poco, chicos, eso? Ok, entonces vamos a continuar. Entonces, estas expresiones de acá hay que tenerlas también en cuenta, ¿no es cierto? Bueno, esto yo lo voy luego a utilizar, y es igual a v y esto también. X es igual a v y. Entonces voy a borrar esto. Voy a continuar con la demostración. Luego, bueno, ya pues cuando uno se aplica, ¿no es cierto?, la aplicabilidad de esta regla, es simplemente seguir los pasos y ya resolver. O sea, si ustedes se pueden a demostrar, ¿no es cierto?, que un integral de tal forma se resuelve por sustitución, va a ser un lío algebraico demostrarlo, pero si ustedes ya saben, ¿no es cierto?, cómo son los pasos,
Ustedes les dan una integral, aplican, ¿no es cierto?, la regla y se resuelve, ¿ya? Entonces yo acá primero lo que estoy haciendo es demostrando para luego ir a la resolución ya de forma general. De hecho es lo que he hecho más o menos en todos los casos. Primero demostrar. ¿Recuerdan cuando resolvimos ecuaciones separables? Nosotros encontramos el factor de integración y todo eso y lo hicimos demostrando, ¿ya? Dentro de las ecuaciones aparecía el factor de integración y decimos que ese factor de integración, ¿no es cierto?, era un factor general para cualquier ecuación que aparecía en esa forma, ¿ya? Más o menos para que, haciendo una comparación con lo que ya habíamos visto. Entonces, ¿no es cierto?, yo voy a tener que ya mismo llego al final de la demostración. Yo diría, ¿no es cierto?, que y, lo que encontré al último, y es igual a ux, ¿no es cierto?, y x era igual a v de y, a v de y, perdón, es lo que encontré, ¿no es cierto?, acá lo que les dije, si yo despejaba esto, ¿ya? Entonces a esto le llamé 1, ¿no es cierto? Es una ecuación 1, y esta era una ecuación que yo le había llamado 2. ¿Ok? Ah, no, perdón, la llamé 2 y 3. ¿Ya? Lo que escribí acá, creo. Bueno, lo voy a llamar 2 y 3. ¿Ya? Porque yo creo que ya llamé a otra ecuación que era 1. ¿Ya? Entonces, justamente esto, lo que les dije, a partir de demostrar, ¿no es cierto?, con la propiedad de las funciones homogéneas de grado alfa, logré hacerme con estos términos y demostrar que y es igual a u de x y x es igual a v de y, ¿no es cierto?, en cualquier ecuación diferencial homogénea. Entonces, esto nos ayudará a reducir una ecuación homogénea a una ecuación diferencial de primer orden que va a ser separada. Entonces, yo justamente antes de comenzar todo esto, les había dicho que íbamos a utilizar el método de sustitución justamente para llevar una ecuación homogénea que es un poco más compleja a una ecuación de primer orden separable. Nosotros, como ya sabemos cómo resolver ecuaciones diferenciales separables, lo único que tengo que hacer es luego resolverla por ese método, ¿ya? Pero va a haber ecuaciones, como ya lo vamos a ver en el ejemplo luego, que son ecuaciones homogéneas, pero no las podemos resolver. Primero tenemos que hacer el álgebra, o sea, de la sustitución, para llevarla a una ecuación separada, ¿ya? Entonces, en este caso, recuerden que yo puedo decir con la propiedad anterior que x a la alfa m x de y, perdón, era aquí 1, ¿cierto? Con lo que vi anteriormente, si ustedes lo anotaron en su cuaderno, van a ver que esto era así, ¿no? Más acá de x, más x a la alfa n1u por dy, y esto es igual a 0, ¿sí? Estoy utilizando la ecuación, ¿cierto?, de esto era mx de y de x, nx de y, xy de y, ¿se acuerdan? Entonces lo único que estoy haciendo aquí es uniendo estas dos partes, pero aplicando la propiedad de las funciones homogéneas de grado alfa. ¿Ok? Entonces, si yo divido toda esta ecuación para alfa, para x a la alfa, perdón, me quedaría, ¿no es cierto?, x a la alfa m1u de x, todo esto sobre x a la alfa, más x a la alfa sobre x a la alfa n1u de y esto es igual a 0, pues si le divido a 0 a x al alfa, va a quedar el mismo 0. Entonces, este alfa con este alfa y este con este se me van. ¿Y qué es lo que me va a quedar? ¿No es cierto? Me va a quedar, si yo borro esto,
Vamos a hacer otro paso. Esta expresión, ¿no? Se me van las x a la alfa. Ya, a ver, espérenme para escribirlo más pegadito porque eso salió. Se me va a quedar n1u de y es igual a 0. ¿Ok? Acá también es como a 1. ¿Ya? m1u de x, ¿ya? Simplemente acá estoy dividiéndolo para x a la alfa toda la ecuación y me va a quedar esto. ¿Ok? Entonces ya tengo esta ecuación de acá, que va a ser una forma generalizable de las ecuaciones que pueden ser, ¿no es cierto?, resueltas por este método, que lo voy a llamar cuadros. Entonces, si nosotros nos hacemos con esto, ¿sí? Ustedes van a tener estas ecuaciones en este sentido, ¿sí? Ya, luego cuando hagamos el ejercicio, vamos a ver que tenemos una ecuación. Si yo simplemente hago que todas las y de la ecuación que nosotros tenemos valgan u sobre x, hacemos el álgebra y se resuelve. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer acá para terminar la demostración es aplicarle a esto, ¿no es cierto?, una sustitución, ¿no es cierto? Y voy a decir que ¿no es cierto?, y es igual a u de x. Entonces, yo podría, si obtengo la derivada de esto, ¿no es cierto? Si yo obtengo la derivada de esto, podría reemplazarla aquí, ¿no es cierto? Es el único término que puedo reemplazar, ¿ya? Entonces, o también puedo derivar esto, ¿no es cierto? Y puedo reemplazarlo acá. En este caso, lo que voy a hacer es derivar esto y reemplazarlo acá, ¿ok? Entonces, la derivada, ¿no es cierto?, de y, es decir, si derivo 2, le voy a poner acá para que no se pierda. Si derivo 2, ¿no es cierto?, voy a tener la derivada de y con respecto a x, y esto va a ser igual. A ver, ¿cómo sería la derivada de eso? O sea, o más bien voy a tomar la diferencial, ¿sí? Porque esto recuerden que es la diferencial, ¿sí? Perdón, me equivoqué acá, no es una derivada con respecto, es una diferencial total, ¿ya? Entonces, esto es una diferencial total, es decir, tengo que diferenciar todo. Entonces, la diferencial de y, porque, ¿no es cierto?, esto lo puedo meter, ¿no es cierto?, luego acá. Entonces, esto es la diferencial total de esto, ¿ya? Lo que estaba yo haciendo era una derivada parcial. Entonces, la diferencial, nosotros ya habíamos visto en la clase anterior también cómo se sacaba la diferencial total de una función, ¿ok? Y era, ¿no es cierto?, por la fórmula era la derivada de y con respecto, en este caso, con respecto a u, ¿no es cierto?, u es el primer término, de u más la derivada de y con respecto a x de x, ¿ok? Este era, ¿no es cierto?, cómo derivar o cómo sacar la diferencial total de una expresión. La diferencial de esto, ¿sí? Es derivar, ¿no es cierto?, y con respecto a u, de u, siempre cuando saco diferenciales agrego el término de u, más derivar y con respecto a x y aumento el término de x, ¿ok? Entonces, esta expresión 4, ¿no es cierto?, luego también hay que tener en cuenta. Porque justamente cuando yo derive esto, bueno, de hecho lo puedo hacer aquí enseguida. Esto voy a tener que... ¿Aló, chicos? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, economista. Ya, perdón, creo que Ahora sí. se fue.
Ya, entonces, no sé cómo hacer que mi pantalla sea más grande. Ya. Ya, entonces, lo que les decía es que esta ecuación, ¿no es cierto? Sí, sí me escucharon este tema de la diferencial, o sea, ¿no es cierto? Que yo tenía este término que yo lo demostré que era así, y igual a 1 de x, y si es que yo le saco la diferencial, puedo sustituirlo acá, ¿ok? Entonces, yo les decía que la diferencial se definía como la diferencial total, ¿no es cierto? Como la derivada de y con respecto a u por du más la derivada de y con respecto a x de x. ¿Ok? Entonces, justamente es lo que voy a aplicar acá. Si yo tengo la derivada de y con respecto a u, me va a quedar x, ¿no es cierto? X de u más la derivada, o sea, como esto es multiplicativo, la x se mantiene cuando derivo con respecto a u. Y si saco la derivada de y con respecto a x, en cambio esta x se va a 1, ¿no es cierto? Y me va a quedar u de x. ¿Ya? Entonces, si ustedes ven, yo puedo sustituir esto aquí. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a hacer justamente en los otros ejercicios. ¿Ya? Entonces voy a borrar esto. Voy a borrar esto y voy a escribir esta ecuación 4 que le escribí al último, pero ya incorporado, ¿no es cierto?, este tema de que de y, ¿no es cierto?, va a ser igual a eso. Entonces yo puedo escribir esa ecuación 4, si la notaron en su cuaderno, era MU1, ¿sí era? No, U1U. M1U de X más M1U de, bueno, acá ya no sé qué era de Y, pero nosotros sabemos que de Y era igual a X de U más U de X. Todo esto, ¿no es cierto?, igual a 0. ¿Verdad? Entonces, yo ya sé de dónde obtengo esto. Y luego voy a resolver, ¿no es cierto? Voy a multiplicar esto por esto. Me quedaría M1U de X más M1U. A ver, entonces me quedaría X. A ver. U de X, ya. U de X y X de U, ya. Lo que yo tengo acá es simplemente le cambié esto para ir en orden de esto, pero bueno, vamos a hacerlo como lo tenemos acá. X, si yo multiplico este por este término, me va a quedar, ¿no es cierto? Le voy a poner primero X, N1 a la U por DU, más, ¿no es cierto? Ahora multiplico este término por este término, lo pongo primero U, pongo esto en medio, N1U por DX y todo esto es igual a 0, ¿cierto? Ya, y acá puedo sacar un factor común, ¿no es cierto? Que va a ser, acá yo tengo dos términos en DX, este primero y este último, ¿ok? Y yo, por ejemplo, puedo abrir esto, ¿cierto? Un paréntesis para decir que el factor común va a ser de X, para que me vaya en orden. Y acá va a ser, ¿no es cierto?, el factor común M1U por
UN, ¿no es cierto? Más, es decir, más UN, a ver, acá no me alcanzó, UN 1U de X, ¿ok? Simplemente estoy sacando el factor común entre este término y este término que tienen un dx igual. Ya, esto es U. Ya, UN, ¿no es cierto? Y acá me falta sumar este término, ¿no es cierto? Que está en DU. Entonces me va a quedar, o bueno, este término ya para ahorrar espacio lo puedo mandar al otro lado de la ecuación y me va a quedar esto con signo negativo, ¿no? Menos xn1u de u. ¿Ok? Y entonces, si yo veo esta expresión, ¿no es cierto? Puedo ya llevarla a una expresión en la que yo voy a llevar todos los términos, ¿no es cierto? Que dependen, o sea, que están en términos de x al lado izquierdo. Yo veo que todo esto y esto están en términos de u. Y puedo ponerlo al lado derecho, ¿no? Y eso lo podría ya resolver por ecuaciones separadas. Entonces, yo llevo dx sobre menos x y esto va a ser igual a, no, pongámoslo acá, menos, ¿verdad? Menos n 1u de u sobre todo lo que está acá n 1u más un, ¿cierto? un 1u. ¿Ya? Simplemente lo que estoy haciendo es separando esto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta ecuación de acá, yo la podría, ¿no es cierto? O sea, esto de hecho es una forma general, está en puro términos de funciones, no hay número ni nada. Pero, ¿no es cierto? Esta yo la podría llevar o resolver, sea cual sea, ¿no es cierto?, su forma, por el método de ecuaciones separables. ¿Okay? Simplemente recuerden ustedes que lo que teníamos o lo que hacíamos era integrar a ambos lados y ir resolviendo. Pero acá estoy haciendo la demostración, ¿no? Que yo puedo llevar una ecuación diferencial homogénea a través de la sustitución a una ecuación separable. ¿Ok? Ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto? En esta ecuación todo me queda en términos del lado izquierdo en términos de x y todo el lado derecho en términos de u. Entonces, justamente eso era lo que nosotros hacíamos cuando hacíamos separación de variables, ¿sí? Ecuaciones separadas. Separábamos todo al lado izquierdo lo que es y y todo al lado derecho en términos de x. ¿Ok? Luego integrábamos y ahí íbamos resolviendo la cuestión. ¿Sí? Pero nada más lo que hice es demostrar. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta acá, chicos. Yo creo que la próxima clase vamos a hacer un ejercicio, ¿ya? Pero espero que hayan anotado un poco esto para que luego vean que efectivamente, si yo tengo una ecuación diferencial homogénea y aplico esto, ¿no es cierto? Que y valga un ux, saco su diferencial, la reemplazo acá, ¿sí? Voy a llegar a una ecuación que es separable y de ahí ya puedo resolverla por el método de ecuaciones separables. ¿Ok? Es simplemente lo que vamos a hacer. En esta clase hice básicamente la demostración de que a partir de una ecuación diferencial homogénea puedo llegar a una ecuación diferencial separable, ¿sí? A través, claro, de la sustitución, que también demostré de dónde salía esto, que salía a partir, ¿no es cierto?, de la propiedad de
de las ecuaciones de las funciones de grado alfa. ¿Ok? Entonces, la próxima clase vamos a hacer un ejercicio en torno a esto. Ya, y va a quedar un poco más claro porque ya ahí uno se detalla los pasos, ¿no es cierto? Pero en general es esto. Tener la ecuación homogénea, escoger, ¿no es cierto?, YU que valga U de X, diferenciarla, reemplazar, encontrar la ecuación separable, resolverla por el método de ecuaciones separables. ¿Ok? Es nada más lo que nosotros vamos a ver. De hecho, lo que vimos acá, pero vamos a hacer luego ejercicios ya más aplicados. Entonces, no hay ninguna pregunta, chicos. Por ahora, no, pero ojalá mañana ya se aclare todo. Ya, sí, entiendo que ustedes todavía el tema de demostraciones matemáticas todavía no lo han topado a fondo, ¿no? Pero justamente hice la demostración de todo esto y lo que he hecho es porque bien yo podría coger simplemente, ¿no es cierto?, ya el método de resolución, aplicarlo y aprender a resolver las ecuaciones, pero me gustaría que ustedes desarrollen esta cuestión más allá, ¿sí? De que, por ejemplo, aprendan a hacer una demostración, ¿ya? Entonces, para los estudiantes que de repente quieren ir a posgrado, se van a topar con este tipo de cosas a diario. Si todo el rato ustedes no van allá, por ejemplo, a una maestría simplemente a resolver ejercicios, sino que ¿de dónde sale? ¿Cómo se demuestra? ¿Ya? ¿De dónde sale la demostración? Hay demostraciones, de hecho a los chicos de primero también les estoy enseñando un poquito cómo a partir del límite, ¿no es cierto?, del tema de la noción de una curva, de una recta tangente, llegamos, ¿no es cierto?, a la definición de una derivada a través del límite. Y eso se hace demostrando. ¿Ok? Entonces, después de resolver un límite, ¿no es cierto?, es fácil, simplemente aplicar como ya ustedes lo han de saber. Entonces, justamente el libro que estamos siguiendo tiene un nivel, ambos libros, de hecho, un nivel en donde ya se va a cosas más demostrativas y por eso consideré hacer un poco esto, ¿ya? Pero en general, si ustedes se ponen a hacer el álgebra, que son bastante hábiles, si lo anotaron a esto, hacen todo el proceso, van a llegar a esto. Y mañana vamos con los ejercicios ya pues una vez demostrado de manera general, el resto es, ¿no es cierto?, solo aplicar. Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos, ¿no es cierto?, ya yéndome un poquito a otro tema, que para derivar una expresión, ¿no es cierto?, tengo que bajar, por ejemplo, si yo tengo, ¿no es cierto?, acá le voy a poner y es igual a x al cuadrado, ¿no es cierto? Si yo quiero derivar esto, simplemente lo que tengo que hacer es 2x menos, o sea, 2x, ¿sí? La regla sería, en este caso, para derivar eso es, ¿no es cierto?, y' es igual a nx a la n menos 1, ¿ya? Nosotros sabemos esto y es fácil aplicarlo, ¿ok? Simplemente uno se ve la expresión, pero ahora, cuando ustedes, por ejemplo, estén en posgrado, estén en clases más un poco avanzadas, ecuaciones diferenciales, a mí me parece que es una clase bastante avanzada, hay que aprender a demostrar por qué esta regla, ¿no es cierto? ¿Por qué la derivada sigue esta regla de bajar n y restarle 1 al exponente? Entonces debe haber una demostración general que haga, ¿no es cierto?, que si ustedes tienen esto, ¿no es cierto?, acá a la quinta, por ejemplo, se siga manteniendo la misma regla. ¿Ok? Para cualquier número se aplica la misma regla. Entonces, eso previamente, ¿no es cierto?, debe ir demostrado para cuando los matemáticos o estos hacen este tipo de cosas. Me hago entender un poco y eso es justamente lo que hice un poco acá. Demostrar a partir de ecuaciones que yo puedo llevar una ecuación diferencial homogénea a través de sustitución a una ecuación separada.
¿Sí? ¿Se entiende un poco, chicos, esto? O sea, más que todo, porque yo entiendo que en términos de demostraciones todavía puede ser complejo, ¿no es cierto? A veces entenderlo, pero la intuición, ¿sí? Yo creo que en pregrado los estudiantes tienen que aprender a, más que otra cosa, a desarrollar la intuición. Ya, sí, bueno, nosotros ya vamos a ver la clase anterior, ejercicios. Ejercicios con respecto a esto, ¿ya? Entonces, vamos a quedar ahí por hoy. La otra clase ya vamos a poner una ecuación en donde vamos a utilizar todo esto que hemos demostrado, ¿ya? Y sí, pues, ya, entonces voy a dejar de